Si os fijarais en él, diréis que Tati, este chico de 10 años, es un niño normal. Lo que nadie sabe es que exactamente hace un año, tras una noche de intenso estudio, sin darse cuenta se quedó dormido sobre todos sus libros, y desde entonces ha desarrollado unos poderes sobrenaturales que le proporcionan un conocimiento infinito. Por ello, si tiene dudas sobre sus hábitos, se convierte en Super Tati. Antes de ir a la cama, a Tati le encanta leer información sobre su equipo de fútbol favorito, el Valencia. Sabe que no puede tardar mucho en acostarse, porque tener un horario de sueño adecuado aumenta el rendimiento, mejora el estado de ánimo y contribuye al mantenimiento de un estado de salud sano. Ya son las 10:30 y esta tarde el entrenamiento de fútbol ha sido especialmente agotador, así que es hora de irse a dormir porque mañana le espera a Tati otro día duro. Jope, justo ahora que se mete en la cama no tiene sueño. Tati sabe además que, tal y como le han enseñado en clases naturales, una falta de sueño continuada y repetida puede provocar enfermedades como la obesidad, la diabetes o incluso la depresión. La verdad es que aún tiene energía para hacer algo antes de dormir. ¿Y si coge un poco el móvil para entretenerse? Espera, hay algo que no le cuadra. Quizás sería buen momento para llamar a... ¡Super Tati! Ahora sí que sí. El sueño... A ver... ¡Ah! ¡Por supuesto! La hormona principal involucrada en el ciclo del sueño es la melatonina, y esta es necesaria para que el ciclo del sueño comience, pero ¿qué relación tiene con el móvil? Las pantallas emiten un tipo de luz conocida como luz azul, muy parecida a la que emite el sol, la cual interfiere con la liberación de melatonina por parte del cuerpo, hecho que retrasa las ganas de dormir. O en otras palabras, la luz azul que emiten las pantallas le dicen a tu cuerpo que es de día, impidiendo que se libere la melatonina, por lo que cuesta mucho más que te entre sueño. Espera, esto Super Tati no lo sabía. Será mejor que coja el libro de naturales y repase un poco. El ciclo del sueño tiene dos etapas, la etapa REM y la etapa no REM. La etapa no REM se divide en 4 fases y la REM solo tiene una fase, por lo que en total son 5 fases. Estas 5 fases se inician con la liberación de melatonina y se repiten a lo largo de una noche de descanso alrededor de 4 o 5 veces. Pero, ¿cuántas horas tengo que dormir? Los expertos recomiendan distintas horas de sueño dependiendo de la edad de las personas. Un niño en edad escolar como él debería dormir entre 9 y 11 horas. Pero a ver, después de toda esta teoría, ¿qué puede hacer Tati para tener una higiene del sueño saludable? 3 consejos simples. 1. Acostarse y levantarse a la misma hora intentando dormir al menos 9 horas. 2. Evitar tomar café, refrescos, bebidas energéticas y comidas densas antes de ir a dormir. 3. No hacer uso de aparatos electrónicos antes de la hora de acostarse. Parece que después de tanta información, ahora sí que tienes sueño de verdad. Ahora ya está listo para dormir y recuperar toda la energía que necesita para el día de mañana. Buenas noches, Tati.